buenos días. Te saludamos desde esta que es la Ciudad Blanca, Mérida, en donde estamos viviendo mi familia y yo con mucho cariño, y desde donde mandamos este mensaje también que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría. Estamos hablando el día de hoy acerca del tiempo. ¿Cómo estás viviendo este tiempo? ¿Qué tiempo te ha tocado atravesar? ¿Qué tiempo estás viviendo ahora? ¿Un tiempo difícil, un tiempo de angustia o un tiempo de bendición, un tiempo de alegría y de descanso? Porque la Biblia habla de que hay tiempo para todo y que nos vamos a enfrentar a diferentes momentos en nuestra vida, diferentes tiempos en los que tenemos que asumir, y que el Señor nos da las herramientas para hacerle frente. Por ejemplo, en la palabra de Dios en Efesios 6:13 dice que hay un día malo. Francis Arroyo, un querido amigo, un siervo del Señor poderoso que también el Señor levantó para ser de mucha bendición, sobre todo a mi familia, y yo lo puedo atestiguar. Él nos hablaba precisamente de ese tiempo malo, que hay un día malo acerca del cual tenemos que estar preparados. Y la Biblia dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La palabra de Dios es muy sabia, el Señor es muy sabio en su palabra y nos dice que en ese día malo que va a venir seguramente a nuestra vida, tenemos que estar preparados. ¿Cómo estás viviendo? Por eso te preguntaba este tiempo, porque la Biblia te da las herramientas para hacer frente al día malo. Él te da toda la armadura del Señor para que tú te puedas vestir y entonces hacer frente a todas las adversidades en el día malo. Hay un tiempo difícil y hay un tiempo de hambre, dice la palabra del Señor ahí en Salmo 37:19, hablando de los íntegros, dice lo siguiente: en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Bueno, quiere decir que sí hay tiempos difíciles que vienen a nuestra vida, aún a los hombres de fe, aún a los que estamos confiando en el Señor, porque si tú estás creyendo que al llegar a los pies de Cristo los problemas se van a acabar, no, también los vamos a afrontar tiempos difíciles, tiempos de hambre, dice ahí la palabra del Señor. Pero la diferencia es que tienes un ayudador, que tienes un consuelo, que tienes alguien a quien recurrir, y es el Señor, porque dice ahí la palabra del Señor en Salmo 37:19, repito, que en tiempos difíciles las personas que viven de manera íntegra serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Es decir, en el tiempo de hambre, cuando tú ves que mucha gente está en dificultad, tú puedes acudir al Señor y estar seguro de que el Señor va a traer abundancia a tu vida. Y el Señor lo ha traído. En medio de la estrechez, en medio de la escasez, no ha permitido el Señor que nos quedemos sin comer. El Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Y eso es lo que dice en su palabra. En esos tiempos difíciles también hay un tiempo de angustia. En el Salmo 91:15 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, así inicia el Salmo 91, pero en el versículo 15 dice: Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Eso es lo que dice el Señor de aquel que puede habitar en la presencia del Señor, que puede descansar bajo su protección, bajo su cuidado. Dice que en el tiempo de angustia el Señor estará con él, lo librará y lo llenará de honores. Es el tiempo de que te acerques al Señor. Es el tiempo de que acudas al abrigo del Altísimo y recibas esta bendición en el tiempo de angustia. Él estará contigo y en el tiempo difícil te librará el Señor y te llenará de honores. Esto es lo que promete el Señor, no solamente librarte, no solamente sacarte adelante, sino llenarte de honores. Y el Señor es fiel a su palabra. Hablando de estos tiempos difíciles, hablando de estos tiempos que vienen a nuestra vida y que a veces no sabemos cómo afrontarlos, pero que el Señor sí sabe, y si podemos confiar en Él nos lleva adelante. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán, estuvo allá en la Alemania nazi y que estuvo en desacuerdo de este régimen diabólico que tanto dolor, tanta matanza causó, cuando había tanta manipulación de las masas, incluso de la gente de las iglesias. Bonhoeffer se opuso a ese régimen que asesinaba a gente inocente, que les quitaba, que los despojaba de sus posesiones. Y él entonces fue preso por causa de su fe y lo acusaron de conspirar contra Hitler.
Y él, en momentos cuando iba ya a ser enviado a la horca para quitarle la vida, decía acerca de esos momentos difíciles, decía: en momentos como este, lo único que podemos hacer es echarnos sobre el corazón de Dios, decía Bonhoeffer. Echarnos sobre el corazón de Dios cuando vienen esos tiempos difíciles, descansar en el Señor. Cuando ya no puedes hacer nada, cuando se te acabaron las fuerzas, cuando ya no tienes aliento, cuando ya no tienes ningún recurso para salir adelante, lo que puedes hacer es descansar en el corazón del Señor, porque Él te recibe con brazos de amor. El rey David, que también pasó por ese momento difícil, por ese tiempo difícil, decía en el Salmo 23: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese valle de sombra de muerte que se ha identificado allá cerca de Jerusalén, que es un sitio específico por el cual tiene que pasar la gente para trasladarse de un lugar a otro, y que tienen que pasar por ese lugar que es inhóspito, que es difícil, que es oscuro. Ese es el valle de sombra de muerte. Y decía el rey David: cuando ande en valle de sombra y de muerte, que era necesario que pasara, iba a pasar una o muchas veces por ese lugar. Tú vas a pasar o estás pasando por ese lugar, y entonces cuando estás confiando en el Señor no tienes temor, porque el Señor está contigo. Esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza que Dios pone en nuestras vidas en ese tiempo difícil, en ese valle de sombra de muerte. Juan de la Cruz, de los místicos españoles del siglo XVI, un hombre de fe, un hombre de profunda espiritualidad, escribió un poema que se llama La noche oscura del alma. Ahí también habla de ese tiempo difícil, de ese trago amargo que tenemos que atravesar muchas veces en nuestra vida, pero que podemos acudir a aquel que nos ha prometido que estaría con nosotros. Y Juan Wesley, por su parte, decía: por la gracia de Dios no me acongojo. Juan Wesley vivió situaciones difíciles en su vida, y en su biografía lo podemos ver, que fue también, al igual que el apóstol Pablo, muchas veces apedreado, muchas veces golpeado por causa de la palabra que él compartía, pero él decía: por la gracia de Dios no me acongojo. Veo al Señor sentado en su trono y gobernando bien todas las cosas. Juan Wesley confiaba en el Señor y veía al Señor sentado en su trono, gobernando bien su vida, gobernando bien cada aspecto que se atravesaba en la vida de la gente que amaba a Dios, y entonces él podía descansar en ese amor de nuestro Dios. Pero no solamente hay tiempos difíciles, no solamente hay tiempos de angustia, también hay muchos tiempos de alegría, hay muchos tiempos en los cuales el Señor se revela a nuestra vida y nos ofrece de su paz, de su salvación. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 6:2 dice lo siguiente: en el momento propicio te escuché. Es decir, en el tiempo propicio Dios escuchó. En el día de salvación te ayudé. Y el apóstol Pablo decía: les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Es el momento cuando Dios se revela a la vida de la persona. Este es el tiempo, y puede ser el tiempo, el Señor te invita a que este tiempo sea el tiempo cuando el Señor escuche tu oración, que Él conteste a tu necesidad y que se manifieste en salvación en tu vida. Hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de refrigerio en el Señor, dice allí en Hechos 3:19, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Necesitas arrepentirte, necesitas depositar tu confianza a los pies del Señor, porque el Señor te ofrece un descanso, te ofrece reposo en sus brazos. Hablando del tiempo, el tiempo que a veces es largo, el tiempo de nuestra vida que atravesamos, algunos más, algunos menos, pero ese tiempo que a veces parece que se extiende, el rey David decía en el Salmo 37:25, Salmo 37:25, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Esa era la experiencia del rey David. Había vivido muchos años, había experimentado muchas cosas, pero dice ahí que no había visto justos en la miseria ni que sus hijos mendigaran pan.
Como dije, es un salmo atribuido al rey David y hablaba del conflicto en el que a veces parece que a los buenos les va mal y a los malos les va bien. Pero no, el rey David habla de que precisamente el Señor es un Dios justo y que Él no permite que los que andan en justicia vivan en estrechez, vivan en miseria. Y hablando del Salmo 90, que es un salmo atribuido a Moisés, también en el ocaso de sus días, ya en edad avanzada, él escribe y pide en oración Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa era la oración de Moisés, que ese tiempo que a veces es difícil, ese tiempo que a veces es bonito, es de alegría, decía el rey David, Moisés, pidiéndole al Señor que nos enseñara a contar nuestros días de manera que viniera al corazón sabiduría. En medio de las dificultades, en medio de los tiempos difíciles, podemos adquirir sabiduría. Aún de las cosas difíciles que hemos vivido, podemos sacar sabiduría, porque para eso el Señor también nos permitió vivirlo. ¿Cómo debemos vivir este día? Porque es lo único que tenemos. El tiempo pasado ya se fue y el futuro no lo sabemos, pero este es el tiempo que Dios nos da de vida y cómo lo estamos viviendo. Hace poco tuve un sueño en el cual veía a una persona muy querida que ya partió a la presencia del Señor, y yo la veía que se acercaba a mí y con una mirada de ternura, de paciencia, parecía que me decía, yo escuchaba en mi corazón que me decía la última vez que nos vimos, te pedí que estuvieras 15 minutos y no lo hiciste, que estuvieras conmigo 15 minutos y no lo hiciste. Y bueno, reflexionando en eso, ya las cosas que pasaron no las podemos regresar, pero sí podemos reflexionar acerca de cómo estamos viviendo 15 minutos en el presente, estos 15 minutos que el Señor nos da de vida, cómo lo estamos experimentando. ¿Cómo estamos dedicando quizá esos 15 minutos a nuestra amada esposa ahora para conversar, para platicar con ella, para dedicarle tiempo? ¿Cómo estamos dedicando 15 minutos para vivir de manera que aproveche con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros amigos entrañables, con nuestra madre, con nuestros hermanos? ¿Cómo estamos pasando el tiempo? ¿Cómo lo estamos asumiendo? En griego hay dos palabras que se refieren al tiempo. Y estas son cronos y la otra es kairos. Cronos es la duración de un periodo, así de manera sencilla, en minutos, horas, tiempos, días, meses, años. Eso es el cronos. Se refiere a una fecha en el tiempo pasado, en el tiempo futuro. Y kairos primariamente se refiere a un tiempo justo, apretado. Se emplea en un significado de un periodo definido, de una sazón, de algo específico, cómo se vivió en el cronos. El kairos significa cómo se vivió ese tiempo, de qué manera se vivió. Cronos expresa, repito, la duración de un periodo, y kairos, épocas caracterizadas por ciertos acontecimientos. Cronos marca cantidad y kairos marca calidad. ¿Cómo viviste durante este tiempo de pandemia que está llegando a su fin, gracias a Dios? ¿Cómo lo viviste? Porque podemos hablar del cronos, que son aproximadamente 2 años, pero podemos hablar del kairos. ¿De qué manera, cuál fue la calidad de vida que tuviste durante ese tiempo? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué marcó ese tiempo en tu vida que viviste allá en el hacinamiento, en el trabajo desde casa o sin trabajo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo asumiste? En Hechos 1:17, en la palabra del Señor, utiliza los dos términos para hablar del kairos y para hablar también del cronos. Y dice ahí en Hechos 1:17, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el tiempo puso en su sola potestad. Lo que en realidad está diciendo es, no les toca a vosotros saber ni los cronos ni los kairos que el Padre puso en su sola potestad. Es decir,
No les toca a ustedes saber ni el tiempo cronológico, ni las formas específicas que solo Dios puso en su majestad. De esta manera también nosotros estamos viviendo un tiempo cronológico, pero también estamos viviendo un tiempo de calidad. ¿Es buena la calidad que estás viviendo o es mala? ¿Cómo está siendo ese tiempo? Porque si tú lo ves bajo los anteojos de nuestro Dios, bajo la mirada de nuestro Dios, puedes ver que el tiempo cronológico está en las manos de Dios, pero también ese kairos, ese tiempo de calidad, puedes asumir como que Dios estuvo contigo en todo momento. ¿De qué forma lo viviste ese tiempo difícil, ese tiempo de angustia, de enfermedad? ¿Cómo lo viviste para que entonces puedas atraer sabiduría a tu vida? Puedas vivir en el kairos de Dios también, en ese tiempo que Dios está extendiendo su misericordia sobre ti porque todavía tienes vida. Ayer conocí a una persona mayor que me decía, bueno, yo estuve enfermo y gracias a Dios tuve muchos amigos que me ayudaron a salir adelante. Aportaron también en su economía para que yo pudiera seguir viviendo. Y hablábamos de este tiempo, cómo el Señor nos permite la vida, cómo el Señor extiende su mano para que sigamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a asumir? Porque a eso te llama el Señor, a vivir este tiempo con calidad, y a que esa calidad de vida en el tiempo que estás viviendo precisamente traiga sabiduría a tu corazón, traiga sabiduría a tu mente, y que puedas vivir este tiempo que el Señor te da, estos 15 minutos de vida que el Señor te está dando, los puedas vivir de manera que agrades al Señor. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos al Señor que Él permita que el tiempo de vida que nos está dando hoy lo vivamos de manera agradable? Que sea de bendición para tu vida y para los que te rodean. Vamos a orar. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Tú tienes cuidado de nosotros, ya lo vimos, Padre. En el tiempo de la angustia, en el tiempo de la estrechez, tú estás con nosotros. Como dice tu palabra, Señor, enséñanos a vivir de manera que traigamos sabiduría al corazón en el tiempo difícil, pero también en el tiempo de alegría. Padre, nos ponemos bajo tu cuidado, nos ponemos bajo tu protección y te pedimos, Señor, que tú marques este tiempo con tu presencia y con tu amor en nuestras vidas, y que podamos, Señor, vivir de manera sabia este día que tú permites que vivamos. Bendice a cada persona que esté escuchando. Extiende tu mano de bendición sobre cada familia, y que tu nombre sea glorificado de manera, Señor, que estemos viviendo de forma que te agrademos, y que en todo tú seas bendecido. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él mismo ponga en ti de su paz. Amén.